Hola a todos, ¿cómo están? Para quienes se van conectando al live de Context Constructora, bienvenidos, ¿cómo les ha ido? Feliz inicio de semana para todos. Yo estaba yendo por mi cafecito para irnoslo tomando bien delicioso mientras hacemos este live de Context, para que iniciemos la Semana Mayor, la Semana Santa, con un live lleno de contenido y entretenimiento para todos, para que estemos bien preparados, para que vamos viendo otros panoramas, para que nos oxigenemos, para que nos llenemos de información importante para irnos esta Semana Santa, no a descansar porque seguramente todos estamos muy relajados por estos días, pero sí a tener contenido e información de valor. Para quienes no se han servido su tacita de café, sus cafecitos, pueden ir a hacerlo. Vamos a iniciar en 2 minuticos nuestro live. Hoy vamos a tener un live muy chévere, muy interesante. Vamos a estar con Carlos Moreno. Él es nuestro gerente comercial de Context Constructora. Saludos a todos, bienvenidos a los que se nos van uniendo, qué rico que estén por aquí. Es un tema muy interesante. Vamos a hablar de... Hola a todos, hola. Vamos a hablar de el fondo, cómo crear un fondo de inversión inmobiliaria, un fondo de inversión en propiedad raíz y cómo hacer para que este fondo tenga unos muy buenos rendimientos y hacerlo de manera muy sencilla con nuestros amigos, familiares, conocidos, con personas que tengamos la confianza suficiente como para montar un negocio, porque de esto se trata, es montar un negocio a través de la propiedad raíz. Y si es un buen momento para hacerlo, cómo haríamos un fondo de inversión, cómo se gana, cuánto se gana, en qué se invierte, cuál es la mejor inversión o la más segura. Y para eso hablaremos con Carlos Moreno. Carlos Moreno no solo es nuestro gerente comercial, sino antes de ser gerente comercial, él ya tenía un fondo de inversión había conformado un fondo de inversión con sus amigos y conocidos y nos va a contar su experiencia de cómo ha sido tener un fondo de inversión, cómo ha hecho para lograrlo, para mantenerlo y para que los términos fluyan entre todas las personas que cooperan dentro de un fondo de inversión. Cuánto se gana, cuánto se puede tener ahí invertido, por cuánto se empieza, cuánto hay que poner inicialmente. Entonces, a todos bienvenidos, qué ricos que estén aquí, que nos acompañen. Mañana también vamos a tener un live a esta misma hora, 2 en punto. Vamos a estar con el Fondo Privado de Pensiones y Cesantías con Protección y vamos a hablar de las cesantías. Ellos también sacaron una medida para aliviar las cargas económicas y el flujo de caja de los hogares colombianos y la idea es que podamos sacar las cesantías de manera parcial para que podamos tener un dinero que nos ayude a sostenernos si hemos tenido una reducción de los ingresos en las familias. Entonces vamos a hablar mañana de esta medida, quiénes benefician, a quiénes no beneficia, cómo aplica, cómo podemos hacer y sacar adelante este fondo, esta ayuda que nos está dando, esta medida que nos va a ayudar, protección y también todos los fondos privados y todos los que estamos en Colfondos y demás. Entonces a todos bienvenidos, voy a llamar a Carlos Moreno, quien es nuestro gerente comercial, que ya lo vi conectado. Vamos a estar hablando con él. A ver. C. Moreno. Z. Vamos a estar. Aquí lo estoy llamando. Espérenme un momentico. C. Moreno Z. Listo, Carlos, ahí te estoy llamando. Dime si te está entrando la llamada. Gracias por estar aquí, gracias por irse conectando. Estamos listos para la llamada. Recuerden sus cafecitos para que nos lo vamos tomando muy, muy chévere. Estamos esperando la conexión. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿Bien o no? Muy bien, ¿y tú, Carlos? Todo muy bien, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va esta Bien, cuarentena? ¿cómo inicia? Pues, ¿qué te digo? Ha sido muy chévere, pues he estado con la familia todo el tiempo integrada y bueno, ha sido un espacio diferente. ¿Cómo ha estado la tuya? Muy bien, con muchísima actividad, a pesar de que estamos por acá encerraditos, no bajamos la guardia y estamos muy pendientes de como de todas las noticias y de la dinámica de los negocios, que creo que también es un momento para analizar y tener los ojos muy abiertos para poder desarrollar cositas.
Eso es lo que queremos escuchar, que nos inspires, que nos digas cómo se hacen los negocios en propiedad raíz, cómo ser unos inversionistas, así que empecemos y entremos en materia. Carlos, ¿cómo creaste tu fondo de inversión? ¿De dónde surgió la idea? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuánta plata pusieron? Cuéntanos cómo empezó esto de ser un inversionista. A ver, Ana, me voy a volver incluso un poquitico. Y cuando uno tiene una visión de la creación de un fondo, a uno le surgen muchísimos interrogantes y, digamos, muchas dificultades desde su mente, porque al principio uno dice, ve, yo quiero hacer una inversión en propiedad raíz, ¿cierto? Y parte de esas premisas que se le generan a uno es, no tengo la suficiente plata, no conozco nada del sector. Después, si yo me meto en un proyecto, después, ¿cómo hago para vender eso? ¿A quién se lo voy a vender? Otra que le sucede a uno mucho es, eso es muy lejos, yo nunca voy por allá, ¿cierto? O eso es muy difícil de manejar, yo no entiendo nada de eso. Entonces, vamos a desdibujar un poquitico como todas esas premisas y empecemos a contar bien la historia. Mira, nosotros como fondo, y tú ahorita lo mencionaste muy bien, cuando yo arranqué en Context, yo ya venía con una historia de un fondo. Y este fondo nació de la manera más sencilla y surge, como lo he hablado con algunos otros grupos que han conformado diferentes fondos, esto surge de la manera más sencilla. Éramos un grupo de amigos y en un momento determinado nos reunimos en la casa de alguno y dijimos, hombre, venía, a ver, nosotros tenemos esta edad, qué es lo que viene para el futuro nuestro, analicemos el tema de las pensiones, analicemos los salarios, analicemos una cantidad de cosas. Y llegamos a la conclusión de que teníamos que empezar a generar un ahorro para que en el largo plazo esto nos generara algunos rendimientos o algunos créditos, buscando o complementar un tema de una pensión o tener unos ahorros o el día de mañana tener esas inversiones que nos permitieran jubilarnos un poco antes. Esa fue la premisa con la que nació el fondo. Entonces, en ese entonces éramos 9 personas las que nos reunimos. En ese momento empezamos como a debatir y a tener una serie de reuniones, empezamos a generar unas ideas, qué es lo que queremos, para dónde vamos, cuánto vamos a ahorrar, y empezamos a divagar y a generar pues como todas estas ideas. En sus inicios entonces éramos 9 personas, conformamos el fondo y de hecho pues uno empieza, esto es como una empresa. Esto hay que empezar a generar unas políticas, unos parámetros de largo plazo. Lo más importante en esta creación del fondo era tener claro de para qué era el propósito del fondo. Es decir, o sea, que era una inversión, pues que no, y que era de mediano o largo plazo, ¿cierto? Que como cualquier sociedad o cualquier empresa debería tener unas políticas o unos estatutos a seguir en el manejo de dicho fondo. Entonces empezamos a trabajar en ello, ¿cierto? Definimos también quién iba a ser el administrador o llamémoslo el gerente del fondo, pues por darle un buen nombre, pero es un administrador que se encargaba básicamente de obtener los aportes de cada uno de esos socios y pues tener la plática recogida, abrir una cuenta, qué sé yo, y tener los recursos allí. ¿Por qué es importante también dentro del fondo constituir un tema de sociedad, cierto? Porque siempre pues vos vas a empezar a invertir y esas inversiones no pueden quedar en cabeza de las personas naturales, pues hay un tema fiscal y tributario que te va a generar pues como un impacto. Entonces, se constituye una sociedad. Esa sociedad empieza a operar, obviamente controlada, contador, qué sé yo, y empieza un proceso de recaudo de dineros. Hoy el fondo nuestro, por ejemplo, se han salido algunas personas, de las cuales hoy quedamos 5 personas dentro del fondo, pero no hemos bajado la guardia en el ahorro mensual durante todo este tiempo. Continuamos con el mismo valor, pero se ha venido generando pues como unos rendimientos.
Entonces, luego de tener ya la sociedad, de empezar uno a recaudar unos dineros, viene lo más importante. Bueno, a ver, ya tenemos como una platica. ¿Qué vamos a hacer con esa platica? Entonces viene la fase pues de ir a experimentar, ir a averiguar con todas las constructoras, con todos los proyectos, la ubicación, la posible valorización, el valor del metro cuadrado, el desarrollo que va a tener el proyecto dentro de la zona, el plan de pagos, cuánto nos quedaría una cuota. Empieza uno a hacer un análisis detallado de cada uno de esos proyectos y hacer un comparativo. Entonces aquí empiezas a tener un análisis de la competencia. Hombre, si invierto en este proyecto o si invierto en este otro, qué beneficios me trae el uno, qué beneficios me trae el otro, en cuánto tiempo me entrega el uno, en cuánto tiempo me entrega el otro, y empiezas a colocar sobre una balanza tus análisis para tomar la mejor decisión. Es muy importante, Ana, que uno siempre tiene en la cabeza que es que uno tiene que arrancar muy grande y con muchísima plata. Hoy podemos ver que hay proyectos que pueden ser, no sé, del orden de unos 200 millones de pesos. Cuando tú calculas esos 200 millones de pesos y le sacas el pago de un 30% que es la cuota inicial, es decir, estás pagando 60 millones de pesos. Y te lo voy a colocar como en este escenario. Y esos 60 millones de pesos hay que pagarlos o se difieren en 60 meses. Es decir, nos quedan cuotas mensuales a pagar en un proyecto de 2 millones de pesos. Probablemente yo no tenga los 2 millones de pesos. No me sobran, no los tengo disponibles mes a mes. Pero si me reúno con 3, 4, 5 personas, pues eso se me disminuye a una cuota de 400.000 o de 500.000 pesos. Y entre todos pues empieza a tener la figura de inversionista. Este proceso arranca y en el fondo nosotros, la verdad, siempre lo tuvimos claro que era un proceso de largo plazo, nos ha ido supremamente bien. De hecho, uno empieza con su primer proyecto, la primera inversión, y empieza no solo a obtener los recursos de esos socios, sino que los empiezas a invertir. Entonces, cada mes o no sé, o cada 6 meses vas averiguando en el proyecto cómo va esa valorización, cómo va el proceso de venta. Y uno se pone muy feliz porque entonces yo llego y digo, ve, invertí 100 pesos y yo llamo a la sala de ventas y pregunto y me dicen, no, mira, el proyecto ya está costando 150 pesos. Ay, entonces uno se le infla el pecho, empieza uno, venga, este negocio es interesante. Y hay una cosa muy importante, que en este proceso el manejo de este fondo es una cosa relativamente sencilla, porque pues no hay una inversión en tiempo de todos los socios como tal, solo una reunión probablemente cada mes, cada 3 meses, para hacer un balance de cómo va la inversión. Entonces, y se vuelve también un tema muy agradable, porque ¿en qué consiste? Pues hombre, si yo me reúno con los amigos con los que monté el fondo o me reúno con la familia, pues es una reunión obligatoria, no solamente para verse, analizar el fondo, sino compartir también como sus experiencias. Te cuento, mira, la constitución, por ejemplo, del fondo nuestro, los 5 integrantes, todos trabajamos en empresa privada, cada uno maneja sus recursos, cada uno tiene un rol dentro de estas empresas. Y casi que en las reuniones, pues, o nos reunimos, nos tomamos una cerveza, nos tomamos un café, compartimos cómo va el proyecto, cuáles han sido las valorizaciones, y empiezo a jugar un poco con eso. Entonces, se vuelve muy interesante, muy atractivo. La rentabilidad de los proyectos han sido muy buenas, y aquí yo creo que viene el primer tipcito que uno le tiene que dar a alguien que esté buscando constituir un fondo, y es manejar la ansiedad. Vemos cómo todas las inversiones que uno maneja en los diferentes medios financieros, no sé, en el sector financiero, el sector bursátil, uno considera que todas las inversiones obviamente le tienen que dar plata a uno. Y cuando uno coloca esto como en un panorama, en una balanza, uno dice, a ver, yo invierto en algunos mecanismos financieros con este riesgo, pero también invierto en propiedad raíz. Cuando tú llegas y al cabo de un tiempo empiezas a hacer el balance,
pues la propiedad raíz siempre te está generando una valorización continua. Es probable que de un mes a otro no lo veas, pero en el mediano y largo plazo la valorización es garantizada. A diferencia, y lo veíamos ahorita con esta situación del COVID, cómo los mercados financieros se vinieron al suelo. Miremos esta tasa de cambio. O sea, hay gente que ha perdido demasiado dinero con esta situación. Cuando uno se enfoca en el negocio inmobiliario, lo peor que te puede pasar, lo peor, o sea, la situación más adversa, es que con tu grupo de amigos generaste un ahorro mensual y al final, ¿qué es lo que tienes? Simplemente un ahorro, en el peor de los casos. En el mejor de los casos, empiezas a tener esas valorizaciones en cada uno de los proyectos y empiezas a jugar y a saltar de proyecto en proyecto. Aquí es muy importante también mencionar, Ana, que dentro del manejo de los proyectos uno tiene que jugar siempre con el peor escenario. Todos en la vida, obviamente, queremos obtener mayores recursos, queremos tener unas mayores ganancias, queremos tener, obviamente, los mejores rendimientos, pero también uno aquí tiene que jugar con el peor escenario. Cuando hablo del peor escenario es, hombre, nosotros invertimos en un proyecto, la valorización no fue tan alta, ¿cierto? Y me van a entregar ya el inmueble y me lo van a escriturar. ¿Qué tengo que hacer yo en la escrituración? Escriturarlo, ¿cierto? Ahí se generan una serie de costos o una serie de gastos en el proceso de escrituración. Y luego yo tengo que salir a revender el inmueble. Entonces, cuando hablo del peor escenario, es que no suceda todo eso, ¿cierto? Pero ahí viene la estrategia, antes de que suceda eso, tener unos aliados, tener unos amigos, tener unos agentes inmobiliarios que nos ayuden a generar esa reventa antes de que llegue el proceso de escrituración. Es ahí donde verdaderamente uno empieza a tener una rentabilidad importante y empiezas a cambiar de proyecto. Y luego te vas al uno, te vas al otro. Mira, esto comienza con algo muy pequeño, con unos dineros muy mínimos. Y se van a dar cuenta que al cabo de 2, 3 años ya tienes un capital importante que ya te va a permitir no solamente invertir en uno, en dos apartamentos, sino que te empiezas a esparcir. O sea, empiezas a generar unos dineros extras que no hacían parte de tus ingresos laborales, por decirlo así, en el caso nuestro, que todos somos empleados, sino que empiezas a tener unos recursos extras y que te van a permitir generar en el largo plazo unos mayores rendimientos o unas utilidades superiores. Tengo muchas preguntas que me están haciendo aquí alrededor del COVID-19 y la gente Sí. siente mucha incertidumbre de pensar en un fondo de inversión por esta época o de invertir en vivienda. ¿Cuál es tu sugerencia en tus negocios personales, en lo que has visto? ¿Esto te genera incertidumbre? ¿Sientes que en este momento no sería bueno invertir? ¿Qué consideras? Ana, aquí hay dos cosas. Uno, ¿cómo ver esta situación? La semana pasada leía un artículo muy interesante cuando los mercados financieros y todas las, pues todo el mercado financiero como tal se desplomó, ¿cierto? Entonces, las bolsas de valores se vinieron al suelo, el valor del petróleo estaba súper caído, la tasa de cambio en Colombia súper caída. Entonces, si uno se pone a analizar como todas estas cosas, ¿qué es lo que uno hoy salir a negociar en este mercado? Probablemente genera un riesgo altísimo, pero también están esas grandes analistas que le apuestan a eso. Entonces veíamos, en ese artículo leía que las bolsas desplomadas, las tasas de cambio en el suelo y gente invirtiendo en esos mercados. Entonces, y tuvieron la oportunidad de hacer plata, de sacar unos rendimientos importantes. Entonces, cuando yo llego y traslado o comparo esto con el sector inmobiliario, indudablemente creo que hay una oportunidad. Y la pregunta es muy buena. Yo creo que hoy no es salir a gastarse los ahorros o los dineros que hemos recogido, que tenemos por ahí guardados, para ir a invertir el 100% en el mercado inmobiliario. Creo que sería una situación bastante arriesgada para uno recomponer una utilidad a futuro. Yo diría, hombre,
Hoy incluso las constructoras están generando como algunas alternativas muy interesantes que te permiten generar esa inversión hoy, en el corto y mediano plazo, tú definir si te quieres quedar allí o si verdaderamente es una situación que es adversa dentro de lo que vaya a pasar en el mercado o en la economía del país. Yo creo que aquí van a suceder muchas cosas. O sea, la economía está hoy muy incierta. Y hoy escuchábamos al presidente de la República que todavía están evaluando cuándo puede existir una probabilidad de empezar a reactivar de alguna manera la economía. Es una incertidumbre gigantesca. Por eso hoy yo creería que se pueden hacer negocios, se pueden cerrar negocios con las oportunidades que nos están generando las constructoras. En el caso particular de Context, creo que hay un seguro Context importante que uno puede tomar de tal manera que lo proteja a uno dentro de esa inversión y que no le genere un costo o una pérdida en el mediano plazo. Yo diría que hoy hay una oportunidad grande de generar esa inversión. Es que si hoy yo tengo los recursos guardados en una cuenta de ahorros, esto no me está generando absolutamente nada. Y nada mejor que cuando haya una reactivación, uno ya está metido en la inversión para que se le dispare a uno esa rentabilidad. Entonces, si te entiendo, dirías, es un buen momento porque hay que aprovechar las medidas que muchas constructoras están lanzando en temas de flexibilidad y aprovechar también todo lo que está moviendo el mercado bancario para que la gente no deje todo su dinero el 100% ahorradito, sino que una parte puedan irla generando en algún tema de ingresos adicionales o una inversión extra. También me preguntan, y ha sido muy recurrente, es, ¿el metro cuadrado crees que con esta emergencia va a disminuir, va a rebajar? Ana, la experiencia que me ha dicho, y nunca lo he leído, nunca lo he visto, que un apartamento al otro día valga menos, que una finca al otro día valga menos, que una casa al otro día valga menos. Probablemente va a haber una recesión, se va a generar alguna incertidumbre en los mercados, la situación económica probablemente no va a tener la misma dinámica con la que veníamos, pero creo que las inversiones más seguras es invertir, como lo llamamos nosotros, en ladrillos, ¿cierto? La inversión en ladrillos, lo peor que te puede suceder es que ahí está el apartamento, ahí está listo, y en cualquier momento puedes salir o a revenderlo o a alquilarlo o a hacer algún negocio pues, de crecimiento en otro inmueble. Entonces yo creo que hoy me sentiría súper tranquilo. De hecho, las inversiones que tenemos nosotros dentro del fondo, estamos relativamente tranquilos. Es muy probable que los precios en algunos proyectos puedan permanecer estables. Y si eso permanece estable, para mí ya es una ganancia. O sea, no creería que ninguna constructora hoy salga a disminuir los precios de los inmuebles que se estén comercializando. ¿Por qué? Pues porque también si aquí le combinamos las situaciones que se están viviendo con tasa de cambio, es muy probable antes que estos inmuebles cojan mayor valor. ¿Por qué? Por el tema del acero, por el tema, por ejemplo, de unos ascensores que son importados y efectivamente esas tasas de cambio tienen que impactar en esos insumos. Claro. Entonces, no creería que se disminuya el valor del metro cuadrado. Probablemente en algunos proyectos se congelará y no sabemos durante cuánto tiempo. Pero ante la incertidumbre que genera esos mercados financieros, mira que el sector inmobiliario está súper tranquilo. Entonces, que se disminuya la dinámica, la venta, que se disminuya una cantidad de cosas, pero tu inversión está tranquila. Listo. Tengo una pregunta y es, apenas vamos a empezar este fondo de inversión, ¿a qué vamos a la fija? ¿Qué compramos? ¿En qué valores la vivienda? ¿En qué lugares? ¿Cómo no equivocarse uno en su primera inversión y saber que cuando la compremos se va a valorizar bien o se va a vender muy bien después? ¿Cuál es el negocio en el que tú invertirías inicialmente si vas a empezar un fondo de inversión? Mira, y te voy a dar el segundo tipcito. El segundo tipcito consiste en que tu inversión
siempre creas que es la mejor inversión. Es probable que tú llegues a una determinada zona y existan dos proyectos. Y esa zona te gusta, le ves una buena dinámica, le ves un buen crecimiento, le ves una cantidad de cosas buenas y quieres invertir en esa zona. Pero en la zona hay dos proyectos y uno está enfrente del otro. Tú haces la inversión en uno y empiezas a tener una dinámica. Y empiezas a comparar el otro en el que no invertiste. Probablemente el segundo tiene unos precios que han crecido porque su estrategia de mercadeo, su estrategia publicitaria, su base de datos de clientes le arrojó una mayor venta, una dinámica de venta mayor que en el proyecto que yo invertí. Hombre, ¿qué me va a pasar a mí? Pues me va a generar angustia, entre comillas, porque estoy viendo que el prado del frente es más verde, ¿cierto? Pero mi proyecto como tal viene con buena dinámica. El proyecto del frente terminó de vender y el mío todavía va. Adivina cuál es el valor del metro cuadrado que va a coger el precio, en el precio del proyecto mío que no se estaba vendiendo. Inmediatamente va a coger el del precio del frente. Entonces, por muy mal que me vaya, considero que ese otro proyecto, y no son cosas que son netamente comparables. La dinámica de todas las constructoras es diferente, la forma de hacerlo es diferente, entonces también eso se traduce en que la venta es diferente. Pero por mal que nos vaya, el proyecto casi que va a tomar los mismos valores en metros cuadrados, en el valor del metro cuadrado, que el de la competencia. Entonces, terminas siempre de manera favorable en el resultado final. Me están preguntando aquí, es la obra está retrasada, ya lleva varios meses y nada que me entregan. ¿Tú ahí dirías, lo mejor es uno venderlo antes de que terminen la obra o ya esperar a que terminen la obra? Todo depende. Todo depende de qué. A ver, y creo que en todos los negocios siempre hay un depende. Y esa es la mejor respuesta que existe para todos los negocios. ¿Por qué depende? Porque si ese proyecto que está ahí a media máquina, todavía no se ha terminado y está retrasado, yo tengo que entrar a hacer una evaluación detallada de lo que está sucediendo dentro de la zona, lo que está sucediendo dentro de la constructora, lo que está sucediendo dentro de un municipio, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si es que al lado me viene, yo no sé, el proyecto mío hoy tiene 300 apartamentos y al lado me viene una dinámica de 1000 apartamentos, ¿cierto? Es probable que yo salga a vender en ese momento porque me va a llegar una competencia muy alta y las ofertas y los planes de pago que va a ofrecer esa constructora indudablemente me van a impactar netamente, ¿cierto? Pero yo me quedaría con el inmueble también por una sencilla razón. Mira, en el sector inmobiliario uno encuentra de todo. Hay personas a las que nos gusta invertir desde el momento cero, ¿cierto? Donde todavía no hay absolutamente nada construido, donde los planos están a medio terminar, donde los diseños apenas están caminando, donde todavía no hay una licencia de construcción. Pero ese es el manejo del riesgo y eso me gusta a mí. Probablemente hay otros inversionistas que no les gusta invertir bajo ese concepto de riesgo, sino que les gusta es ver en dónde está ubicado el apartamento, hacia dónde mira, quiénes son los vecinos, las vías de acceso, todo lo que circunda este proyecto, el centro comercial, la iglesia, el hospital, una cantidad de cosas que entran dentro de la evaluación. Entonces, yo creo que eso por un lado para contestar la pregunta. Y por el segundo lado, yo creo que también uno tiene que evaluar la necesidad de capital que tengo en ese momento. O sea, sí, probablemente yo no necesito los recursos de manera inmediata, pues uno aguantaría la inversión, porque cada vez se está valorizando más. Si yo necesito los recursos, pues yo salgo del inmueble inmediatamente, a lo mejor sacrificando algo de la valorización que he tenido, pero salgo del inmueble. Entonces yo creo que hay que entrar a definir eso. Lo tercero, a ver, es que
es que como cada caso se vuelve particular y cada escenario y cada persona es individual, puede existir que la persona necesita ver el inmueble no por inversión, sino para vivir, y eso será otro escenario. Que esa persona requería el inmueble era para ponerlo en renta y entonces se está perjudicando por no tener una rentabilidad mes a mes. Pero vas y lo comparas contra el valor del metro cuadrado en cuanto te ha crecido. O pues esa otra persona lo quería simplemente para comprarlo y revenderlo. Entonces también compararlo contra el sector, cuánto ha crecido ese valor de metro cuadrado. Entonces, son demasiados escenarios y cada caso es muy particular para uno tomar una decisión, qué es bueno o qué es malo. Entonces, si te entiendo bien, tu fondo es un poquito más arriesgado, es un fondo que prefiere comprar en etapas muy iniciales, en listas número uno, en donde todavía no hay muchas cosas definidas. Para ti ese es el mejor momento. Pero cuéntale a los compradores, porque fijo, pues muchos pensarán, Carlos está en el sector, Carlos se entera de esos proyectos que están a punto de lanzarse, pero cuando ya llegan al mercado oficialmente, de pronto ya van en una etapa más avanzada. ¿Cómo estar atentos a esas etapas iniciales en las que todavía los proyectos ni tienen logo para poder invertir en ese momento y de pronto generar una mayor inversión, unos mayores ingresos posteriores? No, mira, yo creo que uno siempre tiene una relación como muy directa y eso se logra de una manera muy sencilla. O sea, yo llego y compro un primer apartamento por inversión a X constructora y ya tengo una relación directa con X constructora. Hoy también los medios digitales, o sea, todo el mundo quiere lanzar un proyecto y hacerlo de la manera más masiva que se pueda hacer. ¿Cuáles son los principales escenarios que eso existe? Pues, o sea, en Instagram, en Facebook, en las páginas web, en las landing de cada uno de los proyectos o de las constructoras, pero asimismo existen lanzamientos importantes en las ferias inmobiliarias. La Feria de la Lonja, la Feria de Camacol, en febrero, en marzo y en septiembre, siempre hay lanzamientos de proyectos que están con la lista de precios cero. Muchos de ellos, cuando ya llegan con el proyecto a estas ferias, es probable que en esa misma semana hayan generado el lanzamiento del proyecto. Entonces, a uno por correo electrónico, a mí pues constantemente me está llegando información y me están mencionando, mira, tenemos el lanzamiento de este proyecto, tenemos el lanzamiento de este proyecto. Cuando tú ya haces parte de la base de datos de estas empresas, la información te llega sin ningún inconveniente. A diferencia, obviamente, pues esto es un plan de pago normal en el que uno quiere invertir, coger una lista de precios cero, pero eso se llega facilito, muy fácil, desde que arrancas con la primera inversión. Generalmente, pues las constructoras no tienen un solo proyecto, tienen diversidad de proyectos y casi que cada semestre están haciendo el lanzamiento de alguno nuevo. Entonces, uno siempre va teniendo como la oportunidad. Y lo otro es diversificar. O sea, hoy puedo arrancar con la constructora X y probablemente en 6 meses que ya haya recogido otra plática de los socios del fondo, me voy a buscar otro proyecto y me voy para la constructora Y. Entonces, empiezo también a obtener información y bases de datos de los constructores y de los diferentes proyectos. Listo. Muy importante que nos vayas dando como los tips finales para quienes vayan a empezar, qué tipo de sociedad se conforma, con cuánta plata crees que mínimo se empieza un fondo de inversión, que es una pregunta recurrente. Y si hoy dijeras en qué etapa es la mejor para invertir, ¿cuál sugerirías? Ana, volvemos a lo mismo. Todo es el depende. Mira, uno puede decir, el mejor fondo es el que arranca cada uno con un capital súper importante y que cada socio aporte 50 millones de pesos. Pero a ver, yo no tengo 50 millones de pesos. O sea, el otro fondo es, no, venga, es que a mí me da para ahorrar 500.000 pesos mensuales. Entonces, ¿cuántos somos? Y de ahí empieza uno a hacer el plan de negocios, a trabajar en el largo plazo. Bueno, si nosotros recogemos, no sé, 2 millones de pesos mensuales entre todos los socios, entonces nos da para invertir en este proyecto, ¿cierto? Hombre, es que no podemos subir más y no podemos ahorrar más. Listo, nos fuimos durante 24 meses con ese ahorro. Al final vendemos el inmueble y recogemos una plata. Entonces recogemos el valor aportado y recogemos la valorización. Y de ahí, ¿qué nos dio? A los 2 años o 3 años, ya no compremos
un apartamento, sino que compremos dos. Sigamos con el ahorro. O sea, el ahorro no puede desfallecer porque no, hay que seguir ahorrando para poder que el fondo siga creciendo. Entonces, al cabo de los 2 o 3 años, volvamos a invertir. Invirtamos en 2, en 3 apartamentos. Y eso es como, eso es como el coronavirus hoy, que se va volviendo como exponencial. O sea, hoy Ojalá fuera así, ojalá fuera tan rápido como el coronavirus. Pero se va volviendo un tema exponencial, créeme. O sea, pero también es muy, muy importante que uno tener los recursos para el peor escenario. Cuando te estoy hablando de uno meterse en proyectos, uno empieza a ahorrar y empieza a tener unos recursos y pagarás una cuota inicial. Pero si el apartamento no se revende, pues tiene que tener uno el plan B de tener los recursos o solicitar un crédito para terminar de pagar el apartamento, ¿cierto? Y ese plan B siempre lo tienes que tener. Entonces, a veces no puede ser tan arriesgado de, ve, yo revendí un apartamento, me quedó una platica, entonces ahora vámonos a comprar 5. Porque el día de mañana, cuando compres 5, pues tienes que tener los recursos suficientes, en caso tal de que no se revenda, de pagar el 70%, que es el valor del crédito, o con recursos propios o a través de crédito, que tengas una buena capacidad de endeudamiento. Carlos, entonces la pregunta es, tú hoy no recibes una renta fija mensual de ese ahorro, todo el tiempo es ahorro, ahorro, ahorro. ¿Cuándo uno va a ver ganancias del fondo de inversión? Ahorita comenzaba diciéndote que hay que tener claro hacia dónde va el fondo, y eso es con la visión que se tiene que generar. En nuestro caso particular, evidentemente nosotros dijimos, mira, este fondo, en la medida de lo posible, no le saquemos plata. Que se compre, revendemos, obtenemos algunas ganancias, algunas valorizaciones y volvemos a invertir. Siempre ha sido como el foco de la inversión. ¿Durante cuánto tiempo? Pues nosotros estamos estimando que esto nos genere dentro de 20 años estar pensando diferente. Cuando te hablo de 20 años, significa que es que lo comenzamos hace 9. Es decir, nos faltarían 11 años para completar la visión, digámoslo, estratégica del fondo. Carlos, le están preguntando. Sí, cada uno va definiendo. Termíname ahí. Sí, cada uno va definiendo qué es lo que quiere, para cuándo lo quiere, cuál es su objetivo final. Porque indudablemente nosotros, los socios que estamos dentro de este fondo, lo que estamos buscando es que nos genere unas rentas o una rentabilidad mes a mes, pero dentro de ese tiempo. Otras personas dirán, hombre, no, el fondo yo lo puedo crear hasta que cada uno de los socios se consiga un apartamento y ese día deshacemos el fondo. Otro dirá, no, compramos 2 apartamentos, los vendemos y deshacemos el fondo. O sea, son muchos escenarios los que pueden ocurrir durante la vigencia del fondo. Entonces cada uno le va dando pues como su toque a su objetivo final. Es la meta que se proponga cada fondo. Es lo que cada fondo diga, esta es nuestra meta para todos nosotros. Correcto. ¿Alguna recomendación para invertir en FIDIs? Sí, yo creo que hay cosas, Ana. Los proyectos BIS pues tienen una finalidad y uno a veces se le generan como incertidumbres porque el tema de los proyectos BIS va enfocado hacia un segmento de la población de pronto menos favorecido, donde puedan obtener subsidios de las cajas de compensación, del programa de Mi Casa Ya del gobierno nacional, y digamos que ese es como el objetivo final del desarrollo de esas viviendas. Como fondo, primero pues no se puede desarrollar porque para los constructores escriturar un inmueble a nombre de una sociedad no se puede hacer, entonces se pierde pues como el beneficio. Como fondo tampoco podríamos participar de esos subsidios pues de Confama, la sociedad no hace parte, no está vinculada a Confama.
y mucho menos va a solicitar un subsidio al programa de Mi Casa Ya. Entonces, digamos que no sería pues como lo conveniente para los fondos. Para las personas naturales sí se vuelve demasiado atractivo, porque no necesariamente tengo que participar de esos subsidios. O sea, Carlos Moreno, como propietario de un proyecto BIS, yo lo puedo comprar. Pues nadie me va a decir que no, ¿cierto? Pero digamos que yo no voy a entrar a solicitar un subsidio del programa de Mi Casa Ya, ¿cierto? Y uno lo que buscaría, yo creo que aquí también se va volviendo uno medio socialista en el sentido en que, hombre, si hay unos proyectos que están destinados hacia esa población, ¿por qué no dejárselos hacia esa población? Listo. Es también la visión que tenga cada fondo de inversión. En tu fondo de inversión prefieren no hacer uso de estas ayudas que pueda dar el gobierno, las cajas de compensación. Y también depende de las constructoras, mira, porque las sociedades no pueden comprar un proyecto BIS. Pues, o sí lo pueden comprar, ya será un manejo interno de cada constructora. Lo que no se puede hacer es escriturarlo a nombre de una sociedad, porque pues Listo. incluso la constructora perdería pues algunos beneficios tributarios que están enmarcados dentro de los conceptos de BIS. Listo. Y finalicemos diciendo, el 70% del crédito, el valor restante, ¿a quién se le va a escriturar? ¿Al fondo, a la sociedad, a una de las personas que hace parte? ¿Cómo es esa parte legal cuando ya se va a entregar la propiedad? No, como hoy ya tenemos una sociedad constituida, y esa es la recomendación, constituir sociedades para que no queden en cabeza de las personas naturales todos esos inmuebles. Entonces, ¿quién firmó la compra de un apartamento, por ejemplo? Lo firmó el representante legal del fondo. A su vez, se encargó del proceso del pago de las cuotas mes a mes durante 30 meses, por ejemplo. Y al final, ese 70% hay que pagarlo. Entonces, ¿el fondo qué va a hacer? O se va a ir a una entidad financiera a solicitar los recursos. Todo está en cabeza del fondo, o sea, no hay personas naturales. Solicita los recursos ante una entidad financiera, solicita el crédito, o si bien el fondo cuenta con los recursos, pues los pagará de su bolsillo ese 70% restante. Inicia el proceso de escrituración y el inmueble quedará a nombre del fondo. No queda a nombre de las personas naturales, sino del fondo. Posteriormente se va a hacer la reventa. ¿Quién hace la reventa? El mismo fondo. O sea, por aquí si no interviene en cabeza de cada uno de los accionistas, no tiene nada que ver. Listo. Terminemos entonces, Carlos. Hay muchas preguntas que seguramente dejamos de responder, pero nosotros, posterior a esto, creamos unos artículos con toda la información y aquellas preguntas a las que no les hayamos dado respuesta, nos conversamos con Carlos para que nos ayude a darle respuesta por escrito. Así que muy atentos a nuestras redes sociales. Ahorita en la tarde o mañana en la mañana estaremos haciendo el post con las principales conclusiones y toda la información la encuentran en nuestro blog en context.com.co. Entonces, Carlos, termínanos con 3 recomendaciones fundamentales para quienes hoy están inquietos, para quienes hoy dicen, de mis ahorros prefiero que el 80% queden en mis ahorros y un 20% no dejarlo en cuarentena. ¿Qué le sugieres a esas personas que hoy están inquietas por invertir y crear su propio fondo? No, yo creo que si tienen unos recursos, tratar de hacer un equilibrio, dejar una platica guardada, sobre todo por la incertidumbre que se pueda generar por esta situación que estamos pasando. Y lo otro, sí salir a buscar pues, si tiene los recursos para hacerlo solo, ir a buscar un proyecto para hacer la inversión. En cuanto al desarrollo de los proyectos, hoy y particularmente con Context, tenemos la facilidad de que todos los negocios hoy se pueden cerrar de manera digital. Es decir, hoy tenemos habilitadas unas líneas telefónicas, tenemos un Instagram habilitado, tenemos una landing page donde la gente puede consultar o solicitar información y les podemos enviar vía correo electrónico, vía WhatsApp, toda la información del proyecto. Adicionalmente, nuestras asesoras están atentas a recibir cualquier comentario, cualquier solicitud para hacer, si quieren, videoconferencia. Nos hemos preparado incluso para esta situación, pues que es compleja, con el equipo comercial para poder suministrar y atender todas las inquietudes que tengan no solamente los
clientes nuevos, sino los propietarios actuales. Estamos atentos a recibirles cualquier llamada y esa sería pues como la recomendación, o sea, no tengan temor hoy de cerrar negocios porque todo se puede hacer de manera digital. Hoy se puede llamar a una asesora, firmar un contrato de manera digital, vincularse a una fiduciaria de manera digital, hacer el traslado, el primer pago de la cuota de manera virtual. Entonces, todo hoy puede funcionar de manera virtual. Entonces, número uno. Lo segundo es, como les mencioné ahora, manejemos la ansiedad dentro de las inversiones. Uno siempre quiere una mayor rentabilidad, pero esto es una inversión segura. Va a tener volatilidades probablemente, pero siempre no va a tener no va a tener la dinámica que uno esperaría con unos mercados tan riesgosos que eso se dispara, pero también se cae. Entonces aquí manejar la ansiedad dentro de la inversión. Entender de que esto es una inversión de mediano y largo plazo. O sea, esto no es que hoy invierto en un proyecto inmobiliario y pasado mañana saqué la plata y entonces me gané una cantidad de dinero. Creo que esto aquí hay que tenerlo, hay que manejarlo con mesura. Y lo más importante, antes de invertir, rodearse, conseguir toda la información posible de todos los proyectos, asesorarse bien, averiguar por la constructora, la historia de la constructora, las garantías que puede ofrecer, los planes de pago, los recursos a dónde van a una fiduciaria, qué pasa si el desarrollo o el plan parcial que pueda tener un municipio, lo que está circundando el desarrollo del proyecto, qué van a hacer ahí, una iglesia, un hospital, un supermercado, una cantidad de cosas que te llevan, obviamente, a tomar una muy buena decisión. Entonces, anímense a conformar también fondos de inversión. Creo que uno le pierde el miedo a eso, se vuelve rentable en el largo plazo y evidentemente obtiene uno unas ganancias importantes. Muchísimas gracias, Carlos, a todos los que se nos conectaron y nos acompañaron. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto queda grabado y guardado en nuestro perfil de Context Constructora y mañana nos vemos a las 2 de la tarde muy puntuales para que hablemos con Protección, el fondo de cesantías, para que hablemos del retiro parcial de cesantías frente a la emergencia COVID-19. A todos muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por conectarse. Que tengan un feliz resto de tarde. Chao, Ana, que estés muy chao, bien. Hasta Carlos, luego. cuídate. Ok, chao.